Buenas tardes, compañeros, compañeras. Aquí estamos en un nuevo bar del encuentro. Hoy vamos a charlar sobre el rol de la LIS Malbrán en lo que es la investigación y prevención en materia de salud. Nos acompaña un gran compañero y amigo de mucho tiempo, el licenciado Ariel Vilardo, licenciado en Ciencias Biológicas. Así que Ariel, para arrancar siempre hacemos una pregunta que de alguna manera nos ponga o nos instale en la situación y se sepa de qué vamos a hablar. Entonces, acá en este caso sería, ¿qué es el Aldim Malbrán? Bueno, es lo que veníamos recién conversando un poco. Mirá, el ANLIS Malbrán es un organismo descentralizado perteneciente al Ministerio de Salud, el cual fue creado como ANLIS en el año 96 por el decreto 1628, constituido por 11 centros e institutos de salud, cada uno con funciones determinadas. Es decir, hay institutos que se encargan de investigación en enfermedades infecciosas, institutos de producción, institutos de enfermedades no transmisibles, como puede ser de base genética o de base nutricional, y en parte esa es la misión que tiene el ANLIS, básicamente. Ahora, no solamente ANLIS está, digamos, abocado a la cuestión de salud, porque a través de la ley 25.647, que es la que regula todo lo que es ciencia y tecnología, se crea en el artículo 14 el CICIT, que es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, donde ANLIS es parte. Es decir, es el único organismo de salud que está dentro de lo que es investigación, es decir, e innovación. Así que tiene una complejidad muy grande. Estos institutos que comprendieron la primera parte de ANLIS en el año 96, se le han sumado otros institutos, no institutos, sino unidades, porque obviamente no se les puede llamar institutos porque habría que haber abierto ¿cómo se llama? Hacer una nueva organización, así que se le puso el nombre de unidades. Una de ellas fue en el año 2008, que es la unidad donde yo trabajo, que es la de contención biológica. Posteriormente se hace otra unidad que es de genómica y proteómica, y se anexó el INMET. El INMET es el Instituto de Medicina Tropical que se encuentra en Puerto Iguazú, unas instalaciones impresionantes, le falta desarrollo obviamente, porque digamos, es un lugar un poco complejo para el tema de estar ahí, por la cuestión no de convivencia, sino de desarrollo personales, por cuestiones, digamos, está un poco aislado. Pero yo creo que a futuro eso va a funcionar muy bien. Para que se den una idea, eso tiene un bioterio a cielo abierto, directamente. Claro, digamos, está enclavado en parte de la selva. Es decir, que todo lo que estudia, que tiene que ver con vectores, que son los que transmiten enfermedades, es decir, suelen ser artrópodos, que son los que nos transmiten, se encuentran en esos lugares y en esos lugares se estudian casi a cielo abierto. Esa fue la idea cuando se concretó el INMET. El INMET en un principio no estaba dentro del ANLIS. Había sido creado por una ley. Nosotros nos enteramos. Después, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Dijimos, ¿qué pasó? Hay un instituto más que es de salud y no está con nosotros. Así que, bueno, eso fue anexado. Cabe destacar que muchos de los institutos de los que hablo, de esa 1628, están en distintos puntos del país. Por ejemplo, está el Maistegui, que está en la zona de Pergamino, muy abocado a lo que son enfermedades virales, sobre todo lo que fue la fiebre hemorrágica argentina. Desarrolló una vacuna para la fiebre hemorrágica muy importante para la zona, porque era una zona endémica de ese problema, con ciertos problemas que llevaba a cuestiones económicas muy importantes. Así que eso tuvo su desarrollo. En Salta el tema nutricional, con el tema del yodo. Después en lo que son los institutos de epidemiología en Mar del Plata. Y después en el CONI en Santa Fe. Y después el Patal Chabelo, que es todo Chagas, en Capital Federal. Así que eso es la constitución de ANLIS. Ahora, ¿qué hace ANLIS? Bueno, ANLIS hace producción de biológicos, ANLIS hace investigación aplicada, yo diría, en salud, y ANLIS hace, digamos, prevención en terreno también. Perdón, cuando decís producción de biológicos, Sí.
¿Qué significa? Bueno, Digo para el que... acá tenemos un compañero que trabaja en el tema, pero a ver, decir producción de biológicos. bueno, sí, es verdad. El suero antiofídico, por ejemplo, es una producción de biológicos, toxinas y toxoides, sueros, vacuna, es decir, cuando uno piensa en investigación y prevención, yo trato de simplificarlo de esta forma. ¿Qué es investigar en salud? Bueno, es juntar evidencia para tomar decisiones. Básicamente yo hago eso, digamos, es lo que hace la ciencia en ese caso, ¿no? Porque para poder tomar una decisión yo tengo que tener evidencia, es decir, el conocimiento es acumulativo. Por ende, esa es la importancia de estar todo el tiempo investigando y poner los recursos para eso. Es verdad, en un país donde los recursos son limitados, a veces hay que ordenar esa investigación. Sí, no sé. déjame decirte, Sí. vamos a cortarte algo con respecto a lo que estás diciendo. Muchas veces la investigación da el puntapié inicial para después generar una política pública con respecto a algún tema. Sí. Una enfermedad. Sí, Y algo que tal vez quedó medio de costadito es el diagnóstico referencial de la sí, discúlpame, sí, obviamente es súper importante. es importante. Yo esto me había abocado tanto al punto de investigación Quedó que una dejé de lado. por ahí. A ver, yo creo que durante años fue el motivo del Instituto Malbrán Nuestra participación en y el COVID. el COVID tiene que ver con el diagnóstico referencial. El diagnóstico referencial, cuando hablamos, es el diagnóstico que da el último, digamos, ¿cómo podría decir? Cierra cuando hay algún tipo de duda frente a un diagnóstico. Se lo envía a esos laboratorios, que son centros nacionales de referencia, y ellos, con sus técnicas y su conocimiento, dicen, es esto. Y es como la última palabra. Autorizada, a la Corte Suprema, digamos. Puede ser una clínica que diga presunción. Presunción, exactamente. Entonces, Bueno, ¿qué hacemos con la presunción? el Malbrán y todos sus laboratorios y la red de centros nacionales de referencia son los que tienen la capacidad de poder hacer eso. Espérame, vos hablabas recién de la acción frente al COVID. Vos sos muy joven. Yo me acuerdo de otra acción que generó mucho escándalo en Argentina y que la intervención del Malbrán fue lo que lo tranquilizó. ¿Se acuerdan del Antrax? Sí, claro. Después de la... Ah, bueno, estaba. Después del famoso ataque de las Torres Gemelas, que se empezó a hablar de los atentados por Antrax, acá se ató un pánico con una historia que llegaban sobres, con... No, y a mí me tocó esa parte, clasificar las cajas llenas de ropa, relojes, Sí. armas. Me contaron que fue un paranoico todo. Una paranoia. Sí, Yo me tenía que vestir como si fuese de la NASA para abrir pantalones sucios, ropa interior. Pero es literal. Me contaban, No me acuerdo. contaban que después la gente aparte quería recuperar las cosas. Bueno, te mandaban desde cheque a lo que fuese. Digamos, entonces la gente después decía, bueno, yo quiero recuperar eso. También tuvo una importancia crítica en la pandemia del 2008. 2009. 2009. H1N1. Sí. Donde el sector donde trabaja Ariel, la USCB, también tuvo un papel fundamental para poder procesar parte de esas muestras que nos llegaron a nosotros. A ver, cuando hablamos de inversión en salud, hablamos de estas cosas. Ah. Hablamos de contar con cuestiones, porque la prevención lamentablemente nunca se ve. Claro. Porque es prevención, justamente, digamos, es prevenir lo que vaya a ocurrir. Entonces, es muy difícil entender el costo de la prevención. ¿Está bien? Por ejemplo, en ese caso, como cuenta Fabri, OMS, digamos, la Organización Mundial de la Salud, dice que para poder realizar el diagnóstico tenía que hacerse en un laboratorio de nivel 3. Había uno solo de seguridad, nivel 3 de seguridad. Esos son laboratorios que llaman de biocontención, que es donde trabajamos nosotros. El único que había certificado en el país era el que estaba en el Malbrán, en el ANLIS. Ni siquiera Chile ni Uruguay tenían, y nos mandaban, Brasil sí tiene, nos mandaban a nosotros. Es decir, todas las muestras venían a parar ahí. No se podían hacer hasta que después dijeron, no, se puede hacer en un laboratorio de nivel 2, que son los que más comúnmente se conocen y se trabaja en diagnóstico. Ahí habla de los niveles por ahí para de seguridad, sí, yo a veces, disculpen, me voy... No, está bien, ¿qué pasa? Este mundial, con esto charlamos. de bioseguridad. De bioseguridad. Es decir, vos podés tratar
distintos microorganismos, distintos patógenos en distintos niveles de bioseguridad. Algunos no requieren mayor inconveniente más que una digamos, cabina de ventilación. Cabina de seguridad biológica donde Y se puede- otros como necesitan más Ebola, nivel. necesitan como el más alto Bueno, nivel de bioseguridad. El alerta de cualquiera de estos problemas, ¿lo da quién? ¿Qué sector? No, Un eso- centro de salud A ver, privado, público? lo que pasa que ¿Cómo llega es el complejo. es tema complejo a la porque luz? puede pasar en alguna provincia y entonces lo deriva al ANDIS. ¿Está bien? Entonces ahí puede ser que ¿Puedes esté de decir la... cuándo es endémico, cuándo es una pandemia, cuándo es... Digo, ¿cómo le llega la novedad? ¿Cómo le Te llega puedo dar un ejemplo. el alta de decir, bueno, che, tienen que investigar En el esto año porque Puede ser tal cosa. puede ser, En el año o no 2000. sabemos lo que es. En el año 2018 ocurre el brote de hantavirus en Epuyén. Cierto. Cuando hablo de un brote es porque hay contagio entre humanos. Por lo general el hantavirus se contagia de un ratón hacia humano, ¿sí? En este caso fue interhumano. ANLIS toma nota de eso y se hicieron dos cosas. Se manda a los laboratorios de ANLIS especializados en el tema y a su vez viajamos nosotros a campo a ir a las unidades de terapia intensiva, al pueblo mismo, a ver qué medidas se tomaron. Fue muy complejo porque hubo que tomar medidas en un pueblo donde vive del turismo, por ejemplo, donde se venía la fiesta de la fruta fina, que es el lugar donde la gente vive todo el año a partir de eso, y había que cerrar el pueblo. Y eso fue como un germen de lo que pudo haber sido la pandemia después, porque había que aislar a las personas, hubo que pedir que se dejaran de hacer ciertas actividades, y fue muy difícil porque, digamos, estaba la cuestión económica y la cuestión social. Para que se den una idea, en un momento hubo que poner personal de seguridad para que la gente no saliera. Y la gente del lugar que era de seguridad no quería ponerse en contra de los vecinos. Entonces hubo que llamar a gendarmería, por ejemplo. Hubo que hablar con un juez para que autorice que se restrinjan ciertas libertades. Había todo un contexto complicado. Así que ANLIS toma en esos casos, cuando pasa esto, empieza como a desparramar todas sus herramientas para poder contener o ver lo que se tiene que hacer en Hay cada una vigilancia igual. Eso, Existe por ahí vigilancia. va también un poco Está por bueno. este lugar. Es el La ley tiene una vigilancia. Muchas de las enfermedades que ocasionan brotes son obligatorias de denunciar. Sí. Otras, como nosotros dentro de la ley somos diagnóstico referencial, terminan llegando todas. Entonces vos vas viendo si se va creando un brote en una zona determinada y podés alertar, bueno, cuáles son las medidas a tomar en el noroeste o en el oeste de la provincia de Buenos Aires con respecto a la parasitosis. En caso de ser algo mundial, ya directamente OPS o OMS se contactan con el referente y le dice, está ocurriendo esto como pasó con el COVID. En este caso con los referentes de virus respiratorio. Está pasando esto, acá tienen el material necesario para poder hacer el diagnóstico y ahí se comienza, digamos, En el caso de H1N1 fue mucho más difícil porque en el país no existían las condiciones para poder después hacer los diagnósticos, por más que se hubiese pasado a un nivel más bajo. Entonces, hubo que capacitar a toda la gente de cada una de las provincias. Con el COVID ya había gente capacitada en las distintas provincias, había, digamos, cierto equipamiento con el que podían hacer el diagnóstico. Igual fue difícil. Hoy por hoy, sigo hablando de inversión, ¿no? Tenemos un nivel BSL4. Yo hablé de un BSL3, el nivel de seguridad. ANLIS cuenta con un laboratorio BSL4. ¿Qué quiere decir eso? Puede trabajar con virus exóticos, es decir, como ébola. ¿Está bien? Digamos, virus que no estén en la y no Argentina. están en la Argentina. Digamos, o que pueden ser muy complicado lo que se tenga que hacer. Hoy contamos con eso, es el único en Latinoamérica. Y después, la plataforma de genómica tiene secuenciadores de nivel que, a ver, cuando se secuenció el genoma humano, se tardaron 10 años.
está bien, fueron años 90, 2003, la tecnología no era la misma. Pero para tener en cuenta, hoy Anlis puede hacer 2 genomas humanos completos en una semana. Un secuenciador es esto que te va... Digamos, esa es la huella de cada persona, ¿no? Digamos, ese es el nivel con el que está trabajando, con el que tenemos, y es una herramienta indispensable, me parece, para la salud pública. Digamos, tenemos la capacidad de poder hacerlo. Eso está muy bueno lo de y porque a priori uno diría, ¿para qué quiero un secuenciador que me secuencie 2 genomas humanos por semana? No, digamos, sí. Pero después pasa, ¿no? Yo dije genoma humano, pero secuencia una cantidad también de genomas virales y genomas bacterianos. Somos China. Mira, nosotros. Un hospital en 3 días. A ver, lo que pasa es que prevención. Nosotros tuvimos un curso muy interesante con la Universidad de Corea. Y nos instruyeron de cómo ellos manejaron la pandemia. Fueron uno de los lugares con menos cantidad de muertos y digamos, más efectivos. Claro, tenían una fábrica de diagnóstico. Tenían una fábrica, eran cantidad de diagnóstico terrible. Pero a su vez nos sorprendió algo. Ellos podían hacer el seguimiento de las personas, es decir, con quién individualizado, con quién habían tenido contacto. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos la tarjeta SUBE, ellos se manejan con la tarjeta de crédito para subir y pagar el transporte público. Entonces detectaban y hacían el seguimiento de las personas. Todo el recorrido. Todo el recorrido. Entonces lo llamaban, lo contactaban y le decían, usted estuvo en contacto con una persona que tuvo COVID, así que usted se va a quedar en su casa. Bueno, y ahí tiraste, para hacer una pregunta polémica a propósito, ¿cómo manejamos la pandemia? Según los números, bien. Según los números de revistas especializadas, de OPS, de OMS, bien, muy bien. Somos uno de los... tema de debate, ¿eh? No, a ver, porque podemos debatir la cuestión económica. Yo te voy a decir algo. Estados Unidos, en el año 2019, ellos suelen hacer ejercicios pandémicos. Es decir, simulan lo que puede ocurrir frente a un ataque biológico, o en este caso no. Se llamó este ejercicio contagio carmesí. Lo hacen entre 10 estados y el gobierno federal de Estados Unidos en la ciudad de Chicago. Arman todo un esquema donde un virus que venía de China, hablo de enero del 2019, Mira vos. desde un virus que venía de China se desparrama. Que sabía. Casi como que sabía. ¿Has visto la película de esa cuestión? Hay una película. Virus. Yo no soy, no quiero ser conspiranoico, pero digo, ellos hacen ese desarrollo, lo desarrollan hasta agosto y toman conclusiones. Las conclusiones son terribles porque dicen, Estados Unidos no está preparado económicamente para afrontar una pandemia. Estados Unidos no está preparado para fabricar la cantidad de barbijos, respiradores y no sé qué otras cosas más frente a una pandemia. No hay coordinación para hacer los pedidos entre los estados y el gobierno federal. Desarrollan todo lo que pasó después. Ahora, estaba Donald Trump en eso. ¿Por qué Donald Trump no toma esas medidas? Porque el JE, que es a través del Reglamento Sanitario Internacional, le dice, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, que el nivel de bioseguridad de Estados Unidos era magnífico. Y él se queda con eso. Yo tengo mi nivel de bioseguridad al máximo porque lo dice OMS. Perfecto, él dice, yo tengo esto, y lo muestra. Ahora, hace caso omiso de ese ejercicio. Es horror. Y es increíble. Entonces, digo, ¿manejamos bien la pandemia? Yo creo que sí. Posiblemente la cuestión económica yo no me voy a meter porque desconozco cómo se pudo haber manejado mejor eso. Pero... Yo te agrego que creo que eso también. El IFE, el ATP... No, totalmente, digo, pero no conozco el tema. No quiero hablar de algo que no sé, pero visto los números a nivel internacional y de Latinoamérica, fuimos uno de los mejores, dicho por una revista inglesa, digamos, de las más conocidas,
que fuimos uno de los que menos mortalidad tuvimos. Aparte, Aparte, cálculos fríos, ¿no? Uno, Sí, por eso la pregunta. cuando uno habla de esto y hay alguien que falleció, No, por supuesto. digamos, no le puedo decir absolutamente nada, Obviamente. digamos, ya está listo. Y ahí Pero también, ¿sabes qué pensaba cuando íbamos a empezar la charla? Esto de el papel también que tuvo la LIS en cuanto a capacitación, ¿eh? Y la enorme cantidad de capacitación que hubo para el diagnóstico de COVID. ¿Te acordás que tuvimos ahí un papel fundamental para las provincias? las provincias y sobre todo para certificar las cabinas. Voy a hacer una pequeña aclaración. Una cabina de seguridad biológica es un elemento primordial para poder trabajar seguro en un laboratorio, porque también tenemos que hablar de la seguridad de los trabajadores, Ujú. ¿no? Porque es algo que nos compete como trabajadores de la salud, porque aparte es un elemento esencial del trabajador de la salud para estos casos. Entonces, la cabina de seguridad biológica es un elemento, es una barrera secundaria en la cual yo para describirlo es cuando, no sé si ustedes vieron fotos del tema de la pandemia, es ese lugar que parece un vidrio donde se trabaja con las manos adentro. Sí, sí. Bueno, es una cabina de seguridad biológica. Es para trabajar seguro con elementos que son organismos que pueden ser peligrosos para la salud. Aparte de otros elementos más, ¿no? Pero este es muy importante. La única persona en Latinoamérica certificada para poder certificar, es decir, que está habilitada para certificar a través de la NSF, que es un organismo internacional que está en Estados Unidos, está en el ANLIS. Y viajó por todas las provincias certificando esas cabinas para quienes tenían que hacer el diagnóstico trabajar en forma segura. Eso. Sí, claro, caray, exactamente. Es eso. Es así. Es así. Entonces, Un poco más dimensionado, tal vez ahí trata de ser conciso, está un poco más dimensionado. Una cabina de seguridad biológica es fundamental para todo tipo de actividad que se lleve a cabo con organismos o microorganismos patógenos. En la LIS, todo lo que está es mal. Básicamente, nadie es amigo. Entonces vos lo necesitas como para asegurarte de que el trabajo que vas a hacer lo vas a hacer en condiciones donde no te perjudiquen y tampoco perjudiques a lo que estás trabajando. Si yo quiero investigar sobre tuberculosis, necesito hacerlo ciertos parámetros, bajo ciertas normas, pero ahí adentro, garantizando que yo no me voy a enfermar de tuberculosis ni la muestra se va a contaminar. Obvio. Contaminar una muestra es casi tan complicado como perderla. Ah, claro. ¿Ok? Entonces eso es súper fundamental que esté certificada por un profesional competente. Y el único que hay en Latinoamérica realmente competente está en ANLIS, de hecho trabaja con ANLIS. En Latinoamérica. sí, porque Latinoamérica. Digo, insisto. Digámoslo, digamos. A ver, les explico por qué. esto es con imagen y palabras. Le tendríamos que decir, subrayenlo. Y en Latinoamérica. Esta persona, a través de un convenio con la Organización Mundial de la Salud para tuberculosis, viajaron 2 personas a Estados Unidos a certificarse. Una persona de México y otra persona que fue Luciana, que es nuestra compañera, y ella fue la que dio los 3 exámenes, digamos, son 3 exámenes complejos en Estados Unidos, digamos, no es fácil. De hecho, hay lugares privados que han ido, pero no tienen los exámenes, por ejemplo, digamos. Tienen parte de la certificación, pero no tienen. Uno entra a un listado internacional y lee quiénes son los certificados para hacer eso. Entonces, Muy importante. muy importante y lo sigue haciendo. Y en la pandemia, digamos, fue un trabajo arduo porque imagínense que poder viajar en pandemia fue muy difícil. Entonces, por lo general tenían que viajar en aviones, hasta han viajado en Hércules a Ushuaia porque no había vuelos. Así que, Vos hablaste de la prevención como un valor, los dos hablaron de la prevención como un valor a rescatar. La prevención, por un lado, exige una presencia pública de políticas públicas totalmente. y también un acompañamiento del sector privado. Bien, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo funciona hoy esa dinámica? Mira, te quiero dar un ejemplo de por qué es. Hace poco salió un artículo de la Universidad de Sydney
donde hacen un recuento de los últimos 50 años en vacunación, que por ahí es lo que uno más puede dimensionar en lo que es prevención. Hay un montón de otras cosas en prevención, porque los determinantes en salud, tener cloaca y tener un pavimento y tener agua potable también es prevención. También, ojo, digamos, Eso Ramón Carrillo. básico, pero es así. Pero bueno, hacen un estudio de los últimos 50 años en lo que es vacunación. Digamos, hacen un modelo, ¿no? En base a eso son epidemiólogos y matemáticos que hicieron con distintos tipos para distintos patógenos. Se salvaron alrededor de 154 millones de vidas con la vacunación. Es decir, con lo que nosotros conocemos como es el calendario de vacunación. Y ahí va. El agua potable, el número 1. Bien. Número 2, una política pública de un calendario extendido, con un calendario que tenemos nosotros, que tiene Argentina, es uno de los mejores, es el más completo. Vuelvo otra vez. Sí, los mejores del mundo. Estamos hablando de los más completos. Los más completos. Y de hecho, años atrás, 10 años atrás, se extendió el calendario, se redujo, bueno, lo que sea. Sin embargo, nosotros mantenemos un calendario de vacunación muy completo, sobre todo para los de vida, y eso es el sinónimo de prevención. Alguien acaba de decir 154 millones de vidas, no son pocos. Para que tengas una idea, Un montón. y no está contemplado ni viruela, porque en el año 80 se erradica, y no está contemplado el COVID en ese cálculo de vacunación. Una vacuna súper novedosa y que está puesta en el calendario, el HPV. Bueno, tampoco estaba puesta en estos últimos 50 años porque es más reciente. Es decir, que está sarampión, rubiola, un montón de las vacunas que no más conocemos. La mortalidad infantil desde el año 74 bajó de un 10%, hablo a nivel mundial, a más o menos un 2,8, 3, así que bajó más menos de la mitad. Un 40% de esa baja en la mortalidad infantil es debido a las vacunas. ¿Y dónde más efecto hace? En los países más pobres. Claro. En los países más pobres. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a las condiciones de salud. No tienen acceso, y la vacunación es cuando hablamos de equidad en salud. Cuando hacemos lo que dice Fabri, tener esos calendarios. Es equidad en salud. Entonces, esa es la importancia de la prevención. Insisto, estoy hablando de algo puntual, que es la vacunación. Tenemos un montón de otras cosas para hacer prevención, como decíamos, lo que es agua potable, cloaca y todo un montón de determinantes de salud, condiciones ambientales, condiciones laborales, hay un montón de otras cosas. Vos hablaste de hoy, mencionaste entre los institutos al Fatah Chagas. Sí. ¿Cómo estamos hoy con el tema Chagas? Bueno, no es un tema que yo conozca demasiado, pero digo, yo creo que, digamos, a ver, la ciencia, voy a hacer algo para atrás. La ciencia en la Argentina tiene una condición bastante, que para mí es atomizada. ¿Qué significa eso? Que hay muchos grupos estudiando lo mismo y no tienen conexión entre ellos. Sí. Yo creo que con el Chagas pasa. No quiero hablar de algo que la verdad que no conozco bien. Entiendo que existen avances. En algún momento yo estuve en contacto porque había 3 medicamentos que estaban siendo evaluados para el tema de Chagas, pero la verdad que no lo conozco. No sé en qué quedó. Sé que hay mucho trabajo de campo sobre Chagas. Sobre Chagas, sí. Clínica. Nosotros incorporamos hace poco, yo no me acuerdo si es una unidad o una dirección En Córdoba, que trata tema Chagas, más allá del tratar a Chaén, que se especializa. Es un parásito muy, como dijo ahí, muy trabajado por gente de la UBA, de Tala, relacionados algunos grupos de trabajo están relacionados. Sí, la LIS atiende muchos pacientes portadores de Chagas. Eso se hace en el Fatah mismo. No tienen sector de clínica, donde se hace el seguimiento de las personas. Constantemente se están desarrollando nuevos medicamentos para Chagas. Sigue siendo un problema técnico de una zona bastante particular, pero sí hay mucho trabajo de campo de prevención. Y ayuda en cuanto a casa por casa, es así, ¿no? Casa por casa, yendo a fumigar para que no ande chubuca dentro, que son los principales problemas. La zona donde viven, las condiciones de ambiente, que
No, es una enfermedad. Típica de temas ambientales. Eso mueven la reproducción de la enchufe. Bueno, vos me decís esto y yo automáticamente lo referencio con el dengue, ¿no? Y las políticas de prevención, que es algo que nos llamó Hay una alerta hasta hace 2 meses atrás. Yo tuve dengue. A ver, yo creo que ahí se conjugan un par de cosas más. Cambio climático, digamos, las líneas de trópico están bajando, evidentemente. El cambio climático, si no lo entendemos, lo tenemos que entender por el dengue. ¿Existe el cambio climático? Porque ¿Qué pasa? Hay terraplanistas que dicen que no. algunos dicen que no. Que no, viste, que es yo un creo- invento de la izquierda progresidora. Eso es un tema donde yo creo que erradicarlo va a ser muy difícil. El dengue decís. Sí, porque Porque Yo le aporto una mirada más biologicista, también comparto con ellos el biólogo. La falta de predadores naturales es un temón que nadie le está dando importancia, pero para mí es un punto súper importante. La falta de arañas por todos lados. La falta de predadores naturales, mosquitos, es un temón. No es que erradicaría el dengue. no, Pero esto, más un montón de otras medidas harían que el impacto sea mucho menor. No, el dengue no es de hoy, no es de este año. Que salió. no, eso es verdad. Hay zonas donde el dengue viene castigando en esos Porque, ambientes. digamos, el tema del descacharrado es difícil. Yo creo que es, digamos, poner en manos de solamente la población, en cuestión de descacharrado no tiene sentido, porque si después tenés un lugar donde dejan abandonados autos y ruedas, qué sé yo, bueno, es lo mismo. Tenés Pero a veces los factores ambientales y esto del cambio climático ayudan un montón. El año pasado tuvimos una sequía que nos secuestra los dedos de los pies. Claro, Este año claro. llovió todos los días. Entonces, más allá del descacharreo, las charcas que quedan. Ya está Sí, digamos, yo igual, insisto, a veces se pone mucho énfasis en que está bien que se fomente el descacharreo. No me parece que vaya a ser la cuestión de que nos va a salvar. Me parece que hay que tomar otras medidas, hay que estudiarlo, digamos, un poco más profundamente, ver cómo podemos, digamos, hay otras alternativas de, por ejemplo, con el tema de los mosquitos que esterilizan y largan Claro, mosquitos. yo veía eso, Digamos, informes en Estados sí, Unidos, creo. en México lo hicieron. Y en México No sé, que hacían no sé qué estudios genéticos no sé qué sobre los efectividad. mosquitos, ¿no? Sí, es una presión sencilla. Una presión selectiva Claro, que ejerce sobre los mosquitos que contagian a aquellos que no contagian. Entonces las poblaciones van ganando, aquellas que son estériles, van Estériles. ganando a las otras. y desplazan. Es una No cuestión sé qué resultados. trabajo La verdad que eso no lo sé, pero creo que digamos, las políticas en salud tienen que ser un poco más holísticas, ¿no? Digamos, tienen que ser más abarcativas, tienen, como dijimos, tomar digamos, el todo, como hablamos de cloacas, como hablamos también de la parte molecular. Es decir, la investigación sobre un patógeno puede ser epidemiológica, en donde uno va a ver cuáles son las condiciones de vida, cuáles son los factores de transmisibilidad, cuáles son las condiciones en que vive esa persona que es más factible que se contagie. También está la otra parte dentro del laboratorio de ver cómo son los mecanismos del virus o de la bacteria por el cual se mete en el ser humano o se replica, digamos, eso es como más ciencia básica. Pero en verdad hay que conjugar las dos. ¿También? No hay que dejar una por un lado, otra por el otro. Insisto, la ciencia argentina tiene esa característica. Cada uno está atomizada, hace lo que quiere. Insular. Sí, igualmente, a ver, cuando hablamos de conocimiento, porque es interesante, digamos, el conocimiento, lo que se llama el modo 1 de conocimiento, que era el conocimiento científico académico, donde se pensaba una teoría o se pensaba algo y después se trataba de comprobar, fue cambiando hacia un modo 2, digamos, de conocimiento, donde es un poco más interactivo y donde son, digamos, los avances tienen que ver con cuestiones de reclamos
más de la sociedad, digamos. La sociedad se va imponiendo las necesidades, hasta a veces son necesidades en verdad económicas o necesidades empresariales, lo que fuese. Cuando hablo de conocimiento no hablo solamente de biología, hablo en su totalidad, ¿no? Y ese es el modo en el que hoy el conocimiento se está manejando. Cuando hablamos de futuro, para mí el futuro es hoy. Ya llegó el futuro. Como dice la canción, el futuro ya llegó hace rato y lo que nosotros creíamos que iba a pasar está pasando y no nos estamos dando cuenta. Básicamente es eso. Es decir, la forma de trabajo del Fordismo, que todos digamos que trabajó mi papá por ahí en una fábrica especializado en algo, terminó. No existe más. Y la ciencia es parte de eso. Somos trabajadores, al fin y al cabo, de la ciencia, ¿no? Y las políticas públicas también, ¿no? Porque yo te escucho y me parece como que estamos un paso atrás en la capacidad de poder coordinar esfuerzos y acciones políticas. Sí, Entonces, yo pienso, ¿no? Si vos decís, digamos, la forma de abordar estas problemáticas tiene que ver con un criterio multidisciplinario y que abarque a otros, la prevención que abarque a otros aspectos, no solo el biológico. ¿Cómo haces eso? Yo me ponía el ejemplo de lo que le significó a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, avanzar en el tema de Acumar, Sí. que es la cuenca de Matanza-Riachuelo, donde vos tenés 20 jurisdicciones que van sobre esa cuenca y ponerlas de acuerdo en una política pública tuvo que intervenir la justicia para tratar de ordenarlo. Porque esto incluye intendentes, legislaturas, decisiones políticas, donde tenés que poner de acuerdo un montón de factores y ordenarlos. ¿Cómo haces? ¿Quién es el órgano que lleva adelante esta política? ¿Cuánta importancia, cuánto relevante es a nivel nacional ese órgano rector? Yo puedo concentrar la salud, todo lo relacionado a la salud. Bueno, el resto de los criterios de la provincia, ¿qué hacen? Generalmente se subordinan, salvo que tengan realidades totalmente diferentes. ¿Sí? Acumar tal vez había cuestiones económicas y en las distintas jurisdicciones, Sí, claro. que eran complicadas. No tenés una ley federal. El tema de la salud, que es una ley federal, digamos, en verdad, lo que vos decís, cada provincia en verdad tiene su ley, su realidad. Su ley tiene que ser superadora, obviamente, de la ley, digamos, de las leyes que tienen, que manejan la salud, pero está en manos de cada provincia. Sí, pero digamos, todos responden también a... Digamos, El órgano requiere... Hay un límite, porque por ejemplo Claro. cuando fue el COVID con educación, o sea, había una política nacional, una directriz nacional con respecto al funcionamiento de las escuelas, y la ciudad de Buenos Aires optó por funcionar de otra manera, con consecuencias que podrían haber sido diferentes. Con una emergencia sanitaria. Sin embargo, digamos... que prosperó, digamos, quizás no trajo grandes diferencias, no lo sé, habría que ver los números, pero que obviamente decidió actuar por fuera de lo que era el marco nacional. digamos, puede- que era una decisión de la Corte Suprema, digamos, para que le dijeran... La OMS, los dos órganos internacionales a los que todo tiempo pueden dar recomendaciones. Sí. Entonces vos las podés tomar o no como país. Que se supone que uno las va a tomar, porque son los órganos. Pues sos parte, no, porque sos miembro parte, Sos digamos. miembro parte, Entonces y- uno las toma porque es miembro generalmente parte. tienen conocimiento más amplio y acabado de cuestiones. Acá sucede, yo creo que sucede lo mismo, es decir, el Ministerio de Salud puede dar todas las recomendaciones acaso por X brote. Después las provincias, como dice Ariel, pueden tener cada una realidad Claro. diferente. Janta en Jujuy, y yo no voy a vacunar a gente en Jujuy con Janta. No voy a hacer un laburo sobre Janta en Jujuy porque nunca. Por lo menos yo no esperaría que No lo esperaría. Llegó un virus de China. Pasa. Ahora, hablando, ahora que hablaste de prevención y por el rol que le diste al tema de vacunación, ¿no? Yo te pregunto, esto no va a tu profesión, sino a tu reflexión de los dos. Tanto hemos retrocedido en la capacidad pública
en términos de formación y de hacer entender a una sociedad el rol que tiene la prevención y la vacunación, que hemos vuelto a pensar, a tener antivacunas, hemos vuelto a tener gente que a mí, por ejemplo, me sorprende. Con Fernando un día veníamos conversando con una compañera que tiene más de 75 años, es diabética, y estamos hablando de COVID y dice, no, yo me di 3 vacunas nada más, porque ¿para qué me voy a dar más? Es un rasgo que ocurrió después de la pandemia. Este trabajo que yo nombré de la Universidad de Sydney, una de las cosas que hacen notar que posterior a la pandemia bajaron la vacunación, no solamente en COVID, en todo. Es increíble, pero está pasando eso. No podría reflexionar el por qué, pero me parece que hay cuestiones sociales y de mucha... El tema de las redes sociales y la manipulación. Yo no creo que haya. Puede haber acompañamiento de eso por charlar. Yo creo que la primera vacuna de la historia de la humanidad también tuvo. El tema es que ahora hay mucho más visualización de aquellas personas que tienen otra voz, de aquellas personas que tienen el movimiento. Acá hay otras cosas en juego, no solamente de cómo puede trabajar un ministerio de salud o cómo puede un gobierno instruir las políticas públicas. Acá también está la posverdad. ¿Sí? ¿Y cómo juega eso en nuestra sociedad? A veces es una sociedad que no le interesa informarse, no tiene tiempo, no le interesa, es aburrido, prefiere las redes, prefiere los titulares. Eso para mí juega un papel súper en contra de la prevención en cuanto a... Claro. Pero no creo que sea muy diferente de hace 100 años. Lo que pasa es que ahora se visualiza más fácil hacer correr la información. Las redes sociales traen a eso. Claro, pero yo voy al siguiente ciclo. También, hace 100 años, antes de la primera vacuna, pasó todo esto. Luego la sociedad fue a un proceso largo, muy largo, donde se dejó de cuestionar las vacunas. Al contrario. A ver, yo me he criado en una sociedad donde ningún padre tenía dudas. Estaba siguiendo al chico con el calendario, viendo otras vacunas que le tenía que dar, y todos los padres le daban todas las vacunas. Sí, pero fíjate que... Es más, vos no entrabas a la escuela si no tenías las vacunas, te pedían la constancia. Sí, pero ahí está. Si vos Si no hay una política. necesitas que, para que tu hijo vaya a la escuela, tengas el calendario de vacunación al día, es que no crees que la sociedad estaba tan convencida de eso. Vos estás obligando de alguna manera, Claro. con decirle, mira, tu hijo no va a entrar al colegio si no tiene la triple viral, si no tiene... De alguna manera se veía que había gente que tal vez no creía en las vacunas, no le interesaba, no se quería ir hasta la salita, y decía, bueno, yo te obligo a que vos me traigas... Yo no creo, yo sabes que creo que había un poco por ahí de no sabía, desidia. Sí. Yo creo que ahora hay más una cuestión de decisión de no quiero vacunar. Sí, puede ser un poco más consciente de la decisión de No quiero vacunarme. Sí, No puedo entender el porqué. Me parece que es más complejo Tiene tratar de exceso de entender. información, me parece, porque uno escucha, Sí. no me di la cuarta, no me voy a dar la quinta, porque en el caso sobre todo de la del COVID, que es la que desarrolla después esta situación, porque me pasó tal cosa y me dijo el médico que puede ser consecuencia. Entonces a vos te lo está diciendo un profesional, por ejemplo. Entonces a vos te cuentan eso y se va trasladando. Y no, yo ya me di 3 y viste todo lo que pasó, yo Bueno, por hay la muchos cuarta no me la doy, profesionales. porque claro, Muchos entonces, profesionales de la medicina sí. Claro, Bueno, ese es un antivacunas de fenómeno que COVID, me ha entonces sorprendido. eso va avanzando y también decir, bueno, pero pará, entonces ¿qué me estaba? Yo ya me puse, no sé, 5, voy por la sexta, no voy por la sexta, y no, por las 2 no hago más nada. ¿Pero no se ha politizado mucho esto? El O tema sea, de la vacuna. ideologizado. ¿El tema de la vacuna? Sí. Y no solo acá, a nivel mundial, ¿eh? Yo creo que es al revés. Ideologizado. Es la pérdida de ideas. No, está bien. Pero sí, yo creo que ha tomado un trasfondo político No, sí. en torno a que ha sido utilizado por un montón de grupos de lo que llaman la alt-right o la nueva derecha o cosas por el estilo, que te ha usado todo el tema, bueno, esto es el negocio de los laboratorios, bueno, toda una serie de cuestiones que se instalan en un imaginario popular. Desde aquellos que son más de izquierda y que odian a los laboratorios, hasta los que son de derecha, como los de la nueva derecha, y bueno, y las propias redes que se abren a todo esto,
Y bueno, es complicado. Ahora, me preocupa algo que vos dijiste y es cierto porque yo lo he experimentado. Profesionales, ¿no? Médicos profesionales. A ver, mi mujer tiene un problema de salud, tiene POC, tiene una neumonóloga y la neumonóloga le dijo que no se va a vacunar. La mujer la miró, se fue a vacunar y cambió de neumonóloga. En todo caso, se dice que no, tendría que dar una explicación coherente, científica del por qué no. Yo lo que creo es que te dicen no porque Falta- creo que. Y el creo que El para mí no sirve. argumento es algo que No, no, está cerca. Sí, hay ahí. Eso es una parte fundamental y es una de las grandes culpas de las redes. Y que después tenemos otro momento de la política y sobre todo la política. La falta de argumentación es uno de los peores males en todo sentido. Y para mí, en lo que es la medicina, la prevención, la ciencia y demás, también la falta de argumentación es un tema. Porque que un profesional de la salud me diga a mí no te vacunes, y si yo me quedo con él, bueno, me lo dijo la doctora Beatriz, listo, ahora bueno, lamento las argumentaciones. Yo, pedir las argumentaciones a una persona es también meterme yo en el problema. Decir, bueno, a ver, ¿por qué me está diciendo todo esto? Tengo que leerte, requiere todo un tiempo que tal vez ahora nadie se lo quiere tomar. Entonces, me parece que también pasa por ahí, un reel de Instagram, nadie te va a argumentar. En 3 minutos no puedes argumentar. Nada, y es mucho más fácil ir por ahí, tirar factos. Ah, bueno, pero es ese exceso de información que desinforma, digamos. Sí. Básicamente es Pero eso. porque tiene un En un mar de argumento. información, vos perdés la información real. Entonces, si hay alguien que es el que tiene el poder del conocimiento, te está diciendo que no, es complejo, digamos. Ahí está el problema. Por eso digo, cuando yo dije de retroceso, porque en el fondo yo estoy vinculando el proceso antivacuna con el fenómeno terraplanismo, que quizás es tan o más disparatado que el tema de las vacunas, digamos. Ya que alguien... Es menos peligroso igual, ¿eh? Está bien, menos peligroso. Espera, ¿desde qué punto de vista? Porque a mí me preocupa una humanidad en la cual profesionales universitarios dicen la Tierra de ese plano. Desde el pensamiento lógico es peligroso. Vamos de Aristóteles. Que no se vacune. Sí. No, Y no, es peligroso para mí que me vacuné. Que vos no te hayas vacunado. Piensa que es que nadie lo piensa en esos términos. Nadie lo piensa, que son los términos que además habría que plantearlo. O sea, al menos ser solidario con los que te rodean. Vos si querés, no es el problema que te mueras vos. El problema es que te vas a llevar puesto un montón de gente que no tenés Lo que nadie. pasa es que a ver, por ejemplo, en estos ejercicios que yo les comentaba que se hacen en Estados Unidos de pandémico, uno de los puntos también era que la simulación el gobierno federal de Estados Unidos había hecho tanto hincapié en hacer vacunas para poder llevar adelante esa pandemia que se olvidaron del diagnóstico, es decir, de la prevención. Entonces, habían hecho tanto esfuerzo en la vacuna que se perdieron del otro. Digamos, entonces, yo creo, a ver, insisto, no soy conspiranoico en absoluto. Cuando uno ve, sí, es verdad, que me parece que la situación es aprovechada por las empresas para su negocio. Son empresas con fines de lucro. Con fines de lucro, no me cabe la menor duda. Moderna tenía ya la famosa vacuna de Pfizer, que es una plataforma de RNA mensajero, ¿verdad? La tiene Moderna, creo. Y en el ejercicio CLAD-X del 2018, cuando uno lee cuáles son parte de los parámetros para hacer ese ejercicio, que es muy parecido a este que conté antes, está la vacuna de Moderna. Uno dice, no, en verdad lo que pasaba es que Moderna viene trabajando con esa plataforma hace un montón de tiempo, y entonces después, cuando sale esto, alguien viene y dice, ¿vieron? ¿Vieron? Iba a pasar esto. Voy a acabar un segundito. Yo creo que... No, un segundito hasta que terminemos, así saludamos a las delegaciones que están acompañándonos y a Pato Puesta, que fue la primera en saludar, para ella un saludo especial. Minduni de salud, después, bueno, Andís, por supuesto, de salud son un montón. Después tenemos la delegación Justicia, INTI, ENTE, Peronista Blanca, Gobierno de la Ciudad, Trabajo, PAMI, bueno, Turismo, creo que no me estoy olvidando de nadie, pero perdón si me comí alguno. Y todos dicen feliz día del trabajador mañana,
para todos. Igualmente, gracias. Obras públicas, interior. Creo que no me falta nadie. Y si no, perdón. Tenemos 5 minutos, ¿no? 5 minutitos. Bueno, igual le queremos decir a todos los que se están viendo en este momento que si tienen más preguntas que se queden tranquilos porque en breve, digamos, en poco tiempo vamos a ir con nuestro otro programa que es el Sirve el Estado, bueno, a la LIS, al Malbrán, a seguir, digamos, con esta charla, pero además a mostrarle un poco a todo el mundo por dentro cómo se trabaja, lo que hacen sus trabajadores, lo que están haciendo. Así que esto no se va a terminar acá, vamos a seguir con todo esto. Ahora los dos, se los digo, acostumbramos a terminar estos programas con decirle a nuestros invitados qué les quedó en el tintero. O sea, que aprovechemos estos 5 minutos para decir, digamos, qué es lo que a ustedes les gustaría. Repito, no se termina acá la cosa, pero sí, al menos en este lapso de este tiempo de hoy, qué cosa que no les hayamos preguntado, de la que no hayamos hablado, a ustedes les gustaría señalar. No, digo, yo creo que más o menos tocamos todos los temas muy rápido. Cada uno de esos temas tiene mucha más profundidad, obviamente. Hay cosas de falta de conocimiento mía. Igual, Es muy abarcativa la de Chaga, yo la verdad creo que hay gente que sabe mucho del tema. Claro, bueno, ahí me quiero detener un poquito. Yo tal vez lo que no hablamos es de la gente que el equipo de profesionales, de técnicos, de administrativos, realmente está muy profesionalizado. No podríamos hacer lo que hacemos, no podríamos ser los que somos sin esta cantidad de gente tan profesional en lo que hace. Tan importante, que genera tanto conocimiento, que puede generar políticas nuevas en salud, que puede apoyar y hacer crecer a la salud dentro del país. Recuerden que nosotros capacitamos a todas las provincias cuando fue el COVID. Esto es el federalismo que pretendemos como política pública. ¿Sí? Es eso. Todo se lo debemos básicamente a la gente que trabaja. Todos profesionales, técnicos, administrativos también, profesionales de la salud. Todos hacen análisis y eso es súper importante, sobre todo. En momentos de pandemia, el tema de las compras, aunque parezca que es esencial. Claro. Y, digamos, lo que ha hecho la gente de administración del instituto es fabuloso, digamos. Desde comprar reactivos, desde comprar, digamos, aparatología. Es terrible, es terrible. Es muy uno de los esfuerzos de los tantos. De los tantos, ¿no? Digamos, la generación de conocimiento que sale de la LIS es increíble. Es increíble, el acervo de conocimiento es fundamental para la ciencia y la verdad es que la gente de la LIS lo llena muchísimo. Y no solamente en Argentina, somos internacionales, reconocidos internacionalmente. Entonces, puesta en valor de la gente es fundamental. En el tema de bioseguridad, que yo lo que manejo, a veces somos más reconocidos en el exterior. Sí. Digamos, yo tengo compañeros que viajan todo el tiempo, que los llaman, porque son muy reconocidos en el exterior. Y por ahí acá, cuando hablo de bioseguridad, bueno, lo vieron. Súper complejo y que tiene reconocimiento a nivel mundial. No le damos importancia. Me podría hablar desde la producción, que Fabri conoce muy bien, desde la investigación, hasta la gestión del conocimiento. Tenemos toda una plataforma de gestión del conocimiento que lo hizo un compañero, Fernando, ¿no? Sí. Digamos, es maravilloso todo eso, donde uno puede entrar y ver cuáles son los trabajos que la gente de ALDIS hizo y aportó desde el libro. Hubo 2 Nobel que pasaron por ALDIS, ¿no? Digamos, en ese momento era el Instituto Malbrán. Uno es Hussein y el otro es Milstein. También estuvo Krause, también estuvo el mismo Malbrán. Cuando uno lee las memorias del Instituto Malbrán, son fabulosas. Y no quiero dejar afuera a los otros institutos porque tienen sus memorias, por ahí no con tantos años. Malbrán es centenario, más que centenario. Entonces, bueno, tiene mucho. Pero las cosas que se hacían, gente muy comprometida. Digamos, era de primer nivel a nivel mundial. Así que viene haciéndolo eso. Yo creo que ha sido muy comprometida con eso. Exactamente. Muchas veces, más allá de las posibilidades que tenemos. Y sobre todo el compromiso. Sí. Cada vez que hay una emergencia sanitaria, la gente deja todo ahí. Se queda las horas que hay que quedarse, los días que hay que quedarse. Yo lo viví en H1N1, la gente no volvía a su casa. Yo fui voluntario, Ari.
Vos fuiste Yo consultor. era técnico, no había. Bueno, no había acordate lo que era porque la cantidad de cajas que llegaban con muestras, teníamos que habilitar un tráiler frío para poder meter las cajas de muestras que llegaban. Las capacitaciones in situ antes de entrar, que eran también súper urgentes para poder procesar las cuentas. Nada, eso, un poco resaltar eso, la gente, el valor de la gente, El valor de la gente de y análisis. el compromiso que tiene la gente de Anlis. El 19 de marzo estábamos todos llenos, en Anlis estaba la mitad de la gente trabajando. Nos costaba llegar, yo en ese momento trabajaba en el hotel de implementación y llegar desde mi casa en zona oeste, Villa Boya, hasta Barracas. Creo que tuve que pasar 10 mitines que me querían pegar con palos. Porque en ese momento te salías contagiado de algo. Claro, claro. Pero el 19 estaba lleno de gente. Salíamos todos. Se trabajaba los fines de semana. No hubo un parate durante meses. Yo creo que. A ver, Y la injusticia, escuchaba hoy en día, ¿no? no, es que, digamos, siempre tomamos relevancia cada vez que hay un problema, ¿no? Y es lo que veníamos hablando, la prevención. Y la prevención, digamos, no se nota, porque, digamos, como insisto, cuando uno pone recursos en prevención, digamos, nunca es como que no ves el resultado, en verdad está el resultado, pero no es visible. Ahora, cuando hay un problema, es decir, uy, digamos, estamos en pandemia, se está muriendo gente, esto, lo otro, y ahí ves, es como que se nota el valor de las cosas, pero no tendríamos que llegar a eso. Así es. Yo, compañeros, primero que nada quiero decirle que doy fe de todo lo que ustedes dijeron. Hace 40 años que conozco al Malbrán, que conozco a la gente del Malbrán, fui viendo distintas generaciones, así que me consta. He ido inclusive hace muchos años en los camiones cuando íbamos a buscar los caballos para Sí, el trabajo con a Marcos Paz. Bueno, he ido con el camión. Así que por eso te lo digo. Compañeras, compañeros, bueno, terminamos un nuevo programa, vamos a seguir con esto, así que los esperamos en una semana. Vamos a charlar ahí, digamos, con un compañero sobre la situación de los chicos de situación de calle, ¿correcto? Sí, con las personas en situación de calle, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, con el compañero Mario Verdú, que ha hecho toda una investigación al respecto, publicado un libro, y bueno, vamos a estar compartiendo con él también otra problemática que hace también al contexto Claro, en social. el cual después se desarrollan las consecuencias, ¿no? Así es. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos.